Buenas, mi nombre es Perla Leticia Mendoza Suazo y pertenezco a la carrera de Ingeniería Química. En esta presentación estaremos hablando de lo que son los primeros temas de la primera unidad de la materia física general, y en los temas se encuentran los siguientes: sistemas de unidades, conversión de unidades y vectores. Entonces vamos a comenzar con lo que es la definición de medir, que medir es comparar una magnitud con otra, y para eso se utiliza un patrón que ya está previamente definido y conocido internacionalmente. Esto quiere decir, por ejemplo, que si vamos a medir una longitud, vamos a utilizar una cinta métrica. Si vamos a medir un volumen, vamos a utilizar una probeta, y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a entrar en los que son los diferentes sistemas de unidades que conocemos. Okay. Dentro de los diferentes sistemas de unidades tenemos los siguientes, que son el Sistema Internacional de Unidades, que se conoce como el SI, el Sistema de Unidades Sexagesimal y el Sistema Internacional Inglés. Esos son los sistemas de unidades actualmente mayor conocidos, y cada uno tiene su historia diferente. El más utilizado actualmente es el Sistema Internacional, conocido como el SI. Este fue creado en el año 1960 y constaba de la que eran 6 unidades diferentes. La última unidad introducida al Sistema Internacional de Unidades fue el mol, que es la cantidad de materia de una sustancia, y esta se introdujo en el año 1971. El Sistema Internacional de Unidades tiene las siguientes unidades. Por longitud tenemos la unidad fundamental, que es el metro. Por la masa tenemos el kilogramo. Por el tiempo tenemos al segundo. Por la intensidad de corriente tenemos al amperio. Por la temperatura tenemos a Kelvin, y por la intensidad luminosa tenemos la candela, y por la cantidad de sustancia, como previamente se dijo, tenemos el mol. La facilidad o la ventaja de este Sistema Internacional de Unidades es que todos estos valores y todas estas unidades vienen de un fenómeno físico reconocido. La única que no pertenece a un fenómeno físico es la masa de kilogramo, ya que ésta se debe a un cilindro de iradio y platino, el cual el peso de ese cilindro indica lo que es un kilogramo. Entonces luego tenemos lo que es el sistema de unidades sexagesimal, ya que sus unidades fundamentales son el centímetro, gramo y segundo, y por eso se deriva su nombre. Y luego tenemos el Sistema Internacional, que son esas unidades que utilizan esos países anglosajones, pero que actualmente quieren cambiar al sistema internacional. Entonces aquí vamos a ver lo que son las unidades fundamentales. Actualmente las unidades fundamentales provienen de lo que es el sistema internacional, el sistema SI, y son aquellas unidades que se utilizan y de que ellas se derivan otras unidades. Entre esas unidades tenemos el metro, que es de longitud, el kilogramo, que es de la masa, el amperio, que es la intensidad eléctrica, el segundo del tiempo, el mol, la cantidad de sustancia, tenemos el Kelvin para la temperatura, y CD, que es candela. Esas son las unidades fundamentales de las cuales se derivan la mayoría de nuestras unidades conocidas actualmente. Okay. Entonces aquí vamos a hablar de lo que son las unidades derivadas y las diferentes magnitudes. Entonces, dentro de las magnitudes de las unidades derivadas tenemos la superficie, que se deriva de la longitud, que es la unidad es metro cuadrado, ya que multiplicamos el ancho por altura y utilizamos el metro como longitud, nos da como resultado un metro cuadrado. Luego tenemos el volumen, que eso también se deriva de la longitud, cuál es metro, pero el volumen se multiplica por 3 y por eso nos da metros cúbicos. Tenemos luego la densidad, que es la relación
entre el volumen y la masa y se deriva de la masa y de la longitud, ya que el volumen es metro cúbico, centímetro cúbico y la masa es kilogramo. Entonces tenemos la presión, que la unidad conocida en el sistema internacional es Pascal, y esta se deriva de lo que es la segunda ley de Newton, que es fuerza, que es masa por la aceleración, donde se dice que un pascal es igual a kilogramo por metro cuadrado entre segundos. Entonces, esas son algunas de las unidades derivadas que nosotros tenemos actualmente de nuestro sistema internacional de medidas. Entonces, conversión de unidades. La conversión de unidades es algo muy importante porque estas conversiones de unidades nos permiten llevar, utilizando los factores de conversión o una tabla de conversión, nos permiten cambiar una unidad por otra en otro sistema. Tú puedes hacer una conversión de unidades dentro del mismo sistema a que pertenece esa unidad o llevarla a otro sistema de unidades. Eso normalmente se utiliza con factores de conversión. Por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo donde nos dice que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces queremos saber llevar estos kilómetros a un mismo vamos a utilizar un factor de conversión que es 1 kilómetro es igual a 1000 metros, lo queremos llevar a lo que son metros, perdón, 1 kilómetro. Entonces decimos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros y yo tengo 500 metros, tengo X como mi incógnita. ¿Qué hacemos? Multiplicamos en cruz y nos da como resultado que 1 kilómetro por 500 metros entre 1000 metros nos da un resultado X. Cuando las unidades son iguales y están en posiciones opuestas, o sea que una está multiplicando y otra está dividiendo, procedemos a cancelar y así podemos ver si nuestra conversión fue hecha eficientemente y nos da las unidades que estamos buscando. Ahora vamos a entrar al siguiente tema. El siguiente tema nos habla sobre los vectores. Un vector se representa por un segmento orientado con forma de flecha, una línea recta, de cual su longitud denota la intensidad del vector. La recta donde se ha incluido indica la dirección, línea de acción. La punta de la flecha indica el sentido y el punto de cual parte determina el punto de aplicación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que un vector tiene magnitud, sentido y dirección. Normalmente magnitud se conoce como la intensidad o el tamaño del vector, que viene siendo la misma longitud de la línea recta. Tenemos la dirección, que nos indica hacia dónde va ese vector, y el sentido, que son cosas diferentes. Entonces, para poder trabajar mejor y entender mejor los vectores, debemos utilizar los vectores en un plano cartesiano y así poder ver cuáles son sus componentes, ya que cada vector tiene un componente en X como un componente en Y. Aquí, como podemos ver en el ejemplo, podemos ver que el punto A de nuestro vector A, B es 1,1 y el punto B de nuestro vector A, B es 4,3, donde nos dice que nuestra norma que nos indica la magnitud o la intensidad de ese vector son los puntos 3,2. Para encontrar la norma o el tamaño de un vector podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que multiplicamos es la raíz cuadrada de cada uno de los componentes del vector al cuadrado, la suma de esos. Y para conseguir nuestro ángulo, utilizamos la fórmula que es la contratangente entre sus componentes, ya sean cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces tenemos los componentes del vector. Un vector está conformado por dos componentes y los componentes son las proyecciones de cada vector en cada eje del plano cartesiano. Por ejemplo, aquí tenemos un vector denominado B y podemos ver que B tiene dos componentes, que B es Bx y Bx y Vy, y son las componentes de ese vector. Entonces, esas dos componentes nos dan como resultado nuestro vector de origen. Los vectores unitarios.
Cualquier vector que consideremos es siempre una combinación lineal de un número n de vectores unitarios, perpendiculares entre sí, que forman la base del espacio vectorial en cuestión. Esos vectores unitarios, siendo el vector unitario según el eje de la X, tenemos tres vectores unitarios y como tenemos tres planos, o tres ejes, perdón, en nuestro eje cartesiano, que son el eje Y, el eje X y el eje Z. Entonces, para cada uno de esos ejes tenemos un vector unitario especificado. En el eje Z contamos con el vector unitario K, en el eje Y contamos con el vector unitario Y en el eje X contamos con el vector unitario Y, donde cada uno de esos vectores se le denomina unitario, ya que debido a su magnitud o su intensidad siempre van a ser igual a la unidad, o sea que su magnitud siempre será igual a 1. Entonces, aquí tenemos nuestra última parte de este tema, que son las diferentes operaciones que podemos realizar con los vectores. Entre estas tenemos el producto escalar, que en matemáticas, el producto escalar, también conocido como producto interno o producto punto, es una función definida sobre un espacio vectorial cuyo resultado es una magnitud escalar. Esto quiere decir que es una magnitud escalar porque tenemos dos tipos de magnitudes. Cuando hablamos de magnitudes escalares, porque solamente nos indica un número, y las unidades, por ejemplo, si estamos hablando de la masa, podemos decir que una magnitud escalar sería 5 kilogramos. Pero las magnitudes vectoriales son aquellas que aparte de indicarnos un número y sus unidades, nos indica la dirección y sentido, ya sea como la velocidad, la fuerza y la aceleración. Entonces, en el producto escalar podemos denotarlo de la siguiente fórmula: por la multiplicación de la norma de cada uno de los vectores que forman, o de los componentes que forman ese vector, multiplicado por el coseno del ángulo que ya se encontró anteriormente. Hasta aquí mi presentación, espero que hayan entendido. Bye bye.